Arratsaldeon, buenas tardes. Con la Iglesia hemos topado. Después de la complejidad, tal como hemos contemplado desde varios puntos de vista, en este ciclo de la complejidad en lo que nos rodea, el entorno que nos rodea es complejo. Hemos tenido unas conferencias preciosas sobre la complejidad del cerebro, sobre la complejidad y el despojo, la complejidad y el despojo del sur global. Y el punto de vista del día pasado de Silvia Bonoli, la belleza de la creación, veo aquí la creación, todo lo que es, bueno, desde su punto de vista de científica, ¿no? El universo, aquel baile de las galaxias y todo ese mundo tan precioso. Bueno, pues hoy vamos a hablar y de todo esto, la fe, cómo entra, cómo se ha realmente hecho difícil o fácil o con otro sentido, qué nuevas dimensiones está adquiriendo la fe ante esa complejidad que va descubriendo poco a poco en todo lo que nos rodea. Pues tenemos a Miguel Ramón Biguri, profesor de Teología de la Universidad de Deusto. Hará la presentación ahora mismo José Mario Urquía para centrarnos en este tema de la fe cristiana ante la complejidad creada, descubierta por la ciencia. Arratsaldeon eta ongi etorriak gaurko saiora, Forum Larramendi, gaurko y laugarren saiora. Bienvenidos a nuestra sesión de Forum Larramendi, que yo creo que es la cuarta sesión hoy. Y tenemos que dar la bienvenida al profesor doctor don Miguel Ramón Biguri Aspe. Breves palabras para los que no le conozcan, presentarle y unas breves líneas de sus publicaciones y de su labor de investigación. El profesor Biguri es doctor en teología por la Facultad de Teología del Norte de España, sede en Vitoria. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Imparte filosofía del derecho, ética cívica y de las profesiones jurídicas, y ética y fenómeno tecnocientífico. Es profesor invitado de la Universidad Ramon Llull. Es miembro del Consejo Académico de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro de la Red Internacional Incomplex y coordinador del Nodo en el País Vasco. Y es miembro también de la Comunidad del Pensamiento Complejo en Buenos Aires, Argentina, y ha sido y es investigador colaborador en el Instituto Gini Germani de la Universidad de Buenos Aires, también en Argentina. Voy a citar primero 3 libros, como autor único en colaboración, para que hagáis un poco idea de cuál es su línea de investigación. Ciencia y Dios, Cauces de la Misericordia, Epistemología Teológica de José Ignacio González Faus y ¿Quién quiere salvarse? En interrogación. En como colaboraciones en obras colectivas citaré la aplicación práctica de la filosofía moral en titulaciones no filosóficas, apéndice didáctico, ¿qué es y qué no es la evolución? Sostenibilidad y diálogo interreligioso, una perspectiva cristiana del acercamiento al problema de la sostenibilidad. Y de los artículos, solamente voy a citar unos cuantos de los demás de Cerenca que hay aquí, voy a citar los últimos artículos en los últimos 5 años. El primero que quiero citar es, hablábamos hace un momento, su mirada crítica a la Laudato Si, a la encíclica del Papa Francisco, donde él se pregunta un documento más o una propuesta consistente. Luego sus trabajos siempre de diálogo fe y ciencia, género y diálogo fe-ciencia. El papel de la relación entre ciencia y religión en la enseñanza religiosa escolar en España. Relecturas del pensamiento paulino y nuevas aproximaciones contextuales.
el trasfondo sociocultural de la invisibilización de las mujeres en las narrativas judías y rabínicas del mundo antiguo, la decisión en la sociedad del riesgo, la incertidumbre y la indeterminación, virtudes epistémicas de las ciencias de la complejidad y la interdisciplinariedad y, por último, en este apartado, ciencias de la complejidad versus pensamiento complejo, claves para una lectura crítica del concepto de cientificidad en Carlos Reynoso. Bueno, sirvan estas líneas, no sé si suficientes, para situar su labor de investigación y sus preocupaciones docentes. Eskerrik asko, profesor Biguri, y tienes la palabra. Muy bien, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Pues muchísimas gracias, queridos José María Echeverría y José María Urquía. Muchas gracias por vuestra cálida acogida, por esta presentación tan amable. Quiero pues expresar mi agradecimiento a todo el Fórum Larramendi por la invitación y por la posibilidad de compartir esta tarde con todas vosotras y vosotros, con reflexión y con diálogo. Desde que las distintas ciencias fueron dando forma a lo que ahora se conoce como el paradigma de la complejidad, los descubrimientos y las teorías sobre la misma se han multiplicado, se han venido produciendo con creciente velocidad y creciente impacto. La complejidad es un hecho, como lo es la evolución, y ha cambiado nuestra forma de mirar el mundo hasta el punto de que podemos decir que no vivimos sin más en el mismo mundo que nuestros antecesores. El mundo ahora está formado por sistemas que son dinámicos, abiertos, adaptativos, evolutivos, que presentan todo tipo de interacciones causales con otros sistemas, que producen propiedades emergentes y para los que las lógicas clásicas, que son más fixistas, más lineales, pues resultan poco adecuadas. Esto es un desafío para las ciencias, pero también para la teología. ¿Cómo podemos las cristianas y los cristianos repensar a Dios o su acción creadora o su providencia en el contexto de este mundo que evoluciona, que se autoorganiza hacia síntesis superiores de existencia? Este es el enfoque y el contenido de la breve reflexión que me gustaría compartir con vosotras y con vosotros esta tarde. La reflexión consta de tres momentos. En primer lugar, los aspectos de la nueva ontología, la nueva visión del mundo que nos revela la complejidad, cómo describimos el mundo ahora como mundo de sistemas y de interacciones. En segundo lugar, los aspectos de una nueva cosmovisión cristiana que se puede desarrollar pues desde la fe en diálogo con esta nueva ontología. El cosmos pues aparece como una revelación y una sabiduría de un Dios que también evoluciona junto con sus criaturas. Y los aspectos teológicos, finalmente, de una nueva teología de la creación en diálogo con las ciencias y en particular pues vamos a refrescar la percepción de grandes teólogos que han abordado el particular, como fueron Karl Rahner o como es Dennis Edwards en la actualidad. Así que, sin más, pues paso a comentar la presentación, que la podréis seguir en las pantallas. En primer lugar, la ontología es la nueva visión del mundo que nos presenta la ciencia de los sistemas, la ciencia compleja. Nos presenta un universo que es evolutivo y que es abierto. El universo que la ciencia conoce y que la filosofía moderna asume no es un sistema cerrado y completo, tal y como lo era en el paradigma clásico. Es un universo dinámico y evolutivo, que esencialmente está abierto, indeterminado. Al estudiar los componentes fundamentales de la materia, los científicos se percatan de que el universo pudo haberse desarrollado de formas muy distintas a la forma en que lo ha hecho, incluso teniendo las mismas leyes naturales.
quizá con las mismas leyes naturales, pero con unos valores diferentes en las constantes de esas leyes, pues podía haber evolucionado de formas muy diferentes. Hay un componente, por lo tanto, de apertura, de indeterminación, que nos sitúa en un universo abierto a la novedad. Por ello puede hablarse de un universo autónomo y, bueno, de forma análoga podemos decir que es un universo sujeto o elemento activo de su propia creación. Este universo está unificado. La cosmovisión ilustrada es la primera que da cuenta de la totalidad de los fenómenos naturales, entendiéndolos en esta interna e intrínseca vinculación. Hay muchos niveles de realidad. Sin embargo, dichos niveles se hallan intrínsecamente vinculados, dado que unos surgen o emergen a partir de otros. Pues las células tienen su propio nivel de realidad, su propio nivel de desarrollo, sus propias leyes orgánicas, etcétera, pero a partir de los conglomerados de células aparecen otras propiedades emergentes, como son las propiedades orgánicas, ¿no?, de los distintos órganos que están formados por las células, y los órganos, a su vez, se articulan o se agrupan formando sistemas, ¿no? De hecho, el cuerpo humano, el ser humano, pues lo que es un organismo, un sistema de sistemas, ¿no? Hay muchos sistemas que están íntimamente interrelacionados, abiertos los unos a los otros, ¿no? El sistema músculo-esquelético con el circulatorio, con el nervioso, endocrino, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata entonces de una visión que elude tanto el dualismo como el monismo reduccionista. Pues no, es que no hay nada, o sea, estamos hechos de materia, por lo tanto no hay nada más que materia, o no somos más que pues lo que cantan las analíticas cuando nos hacemos una. ¿Qué somos? Pues somos hierro, fósforo, potasio, magnesio, cloro, etcétera, ¿no? Pues todos los elementos de la tabla periódica. Bien, claro que somos eso, pero no somos nada más que eso. La Alhambra está hecha de ladrillos, por lo tanto la Alhambra no es más que un montón de ladrillos. Bueno, entonces hay que huir tanto de los dualismos como de los monismos reduccionistas, ¿no? Hay muchos niveles de realidad dentro de esa intrínseca vinculación de unos a otros, y esa unidad, que además es de carácter holístico, ¿no? Una unidad que desborda las características propias de cada uno de estos sistemas y componentes de los sistemas, en la que todo forma parte de todo de alguna manera. Ya, pues bueno, el holismo es una de esas grandes palabras que ahora se manejan con carácter habitual. No todo es holístico. Bueno, pues no todo es holístico. Habrá que ver qué es esto de holismo, ¿no? Para empezar, de ahí viene la palabra católico. Católicos viene de la misma palabra, de la misma raíz que lo holístico, ¿no? Católico es kat-olon, es la totalidad, es decir, es la parte que se realiza según la totalidad, o la totalidad que está presente en todas y cada una de las partes que la integran, de tal manera pues que la Iglesia católica no es la Iglesia que está en Roma y luego cada una de las iglesias particulares son como sucursales de la central, ¿no? Es la visión, digamos, lineal. La visión holística, que es más compleja, ciertamente, o que es netamente compleja, lo que nos dice es que solo hay una iglesia que está presente en todas y cada una de las iglesias particulares, de tal manera que la iglesia de aquí de Donosti pues no es una sucursal de la iglesia de Roma, es la iglesia de Jesucristo total y completa aquí en Donosti. Esto sería el enfoque holístico, ¿no? Bueno, tanto no es monismo, tampoco es reduccionismo. Bueno, combina el pluralismo, un legítimo pluralismo emergente de propiedades, con una visión unificada profunda. El universo sí, es autoorganizado. La materia no solo se agrupa, sino que lo hace de tal manera que posibilita aparición de pautas de complejidad creciente y el surgimiento de estos distintos niveles de realidad. Perdón. Bueno, esta autoorganización de la materia está directamente relacionada con este holismo que comentábamos
y con una dirección que encontramos en la naturaleza, una teleonomía. Esto es algo que yo le oí en cierta ocasión a Francisco José Ayala, el gran biólogo. Decía que, bueno, pues desde el punto de vista científico no se puede decir que en la biología exista una teleología, o sea, que haya una finalidad que está actuando sobre el proceso biológico o sobre el proceso evolutivo. Pero, sin embargo, decía, aunque no se pueda hablar de teleología, sí que podemos hablar de una cierta teleonomía, porque los procesos físicos tampoco ocurren por azar y manifiestan tendencias. La biología manifiesta unas ciertas tendencias, ¿no? De hecho, pues dicen, coinciden prácticamente pues, la mayoría de los científicos, biólogos, etcétera, pues que la evolución para llegar al grado de complejidad en el que se encuentra en este momento, si hubiese procedido únicamente por ensayo y error ciego, es decir, al puro azar, pues posiblemente hubiese necesitado un universo mucho más antiguo que el nuestro. Porque las síntesis complejas que ha alcanzado la evolución de la vida y de los distintos sistemas en 13.800 millones de años, que puede parecer muchísimo tiempo, una infinidad casi, pero no es tanto en comparación con lo que realmente hubiese necesitado de haberse producido sin ningún tipo de telos. Bueno, hay una direccionalidad. Esto implica que un proceso no se desarrolla de modo puramente azaroso, sino que manifiesta una tendencia. Habría que ver también qué es esto de qué es algo puramente azaroso, que se entiende por puro azar. Habría que ver incluso si es coherente desde el punto de vista racional esa expresión, o si tiene algún tipo de contenido concreto. Una cosa es que nosotros no podamos, porque no conocemos, asignar a un determinado proceso a unas causas, y otra cosa es que no existan esas causas. Entonces, muchas veces utilizamos la palabra azar para cubrir nuestra ignorancia. Exactamente igual que antiguamente se hacía con Dios. Cuando no conocíamos por qué llovía o por qué caía el rayo, decíamos, el Dios del rayo. Con la palabra Dios ocultábamos nuestra ignorancia. Pues en eso mismo podemos estar haciendo en estos momentos con la palabra azar, perfectamente. Bueno, es un universo no reduccionista porque hay saltos cualitativos, ¿no? Y el fenómeno es un estado de superación del reduccionismo, la visión holística nos presenta una realidad estructurada en campos de realidad en los que nos hallamos entrelazados, ¿no? Hay una fuerte correlación sistémica de todos los elementos. Creo que hubo una ponencia, una conferencia acerca de la complejidad del universo, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay algunas, con respecto a este asunto, hay algunas imágenes que son realmente impactantes, ¿no? Hay simulaciones por ordenador que se han hecho con imágenes reales, no son infografías, son utilizando imagen real óptica obtenida de telescopios. Luego se trata informáticamente y se implementan, se desarrollan unos modelos con la computadora, de tal manera que se puede ver la estructura de las galaxias en el espacio profundo. Entonces se ve cuando se retrocede suficiente, claro, eso no se puede hacer físicamente, lo hace el ordenador con una simulación. Entonces, cuando se retrocede suficientemente, entonces aparece la estructura a gran escala, que es como una especie de red, como si fuese una red de un tejido. Es ciertamente reticular, es algo orgánico, ¿eh? Es decir, que se ve que las galaxias no están distribuidas en el espacio al azar, sino que están distribuidas formando relaciones entre ellas y formando conjuntos galácticos que van mucho más allá de disposiciones, pues bueno, más o menos geométricas que se pueden producir al azar, porque presentan patrones complejos, esa distribución de esos elementos en el espacio, que son, curiosamente, los mismos patrones por los cuales se ramifican las ramas de un arbusto o de un árbol y obedecen a leyes matemáticas que encontramos en los pétalos de una flor o en las pipas que puede tener un girasol, y a gran escala, pues en lo más grande que podemos conocer e imaginar, ¿no? Que es la estructura a gran escala del espacio-tiempo, ¿no? Y de las galaxias.
Entonces hay una correlación sistémica, ¿no? Casi orgánica de todos los elementos. Esto indica que o hay o puede haber algún tipo de propagación o de intercambio instantáneo de información dentro de los sistemas, o bien que hay un campo de información global que penetra y trasciende a la totalidad de los sistemas. Es algo con lo que, bueno, especulan filosóficamente, porque es un tema filosófico, los mismos científicos, ¿no? Que, bueno, pues para tratar de exponer y comprender las mismas hipótesis que ellos van generando y van desarrollando, también se hacen preguntas de este calado filosófico, ¿no? Entonces, en las respuestas filosóficas quedan, esas respuestas son las que luego hace avanzar a la ciencia con un determinado sentido, con un significado, ¿no? Porque las fórmulas matemáticas son las que son descripciones, pero el significado de la descripción va más allá del enunciado de la mera fórmula. Necesita una reflexión filosófica. Pues por eso la ciencia y la filosofía han ido de la mano siempre, siempre. Bueno, el segundo punto que os comentaba es los aspectos de la nueva cosmovisión cristiana que podemos desarrollar desde la fe. Este cosmos como revelación, como sabiduría de Dios. Los nuevos datos que presenta la ciencia, la nueva ontología que necesitamos para comprenderlos, que es una ontología, que es un discurso sobre la realidad que sea relacional, dinámico, de la evolución de sistemas, antes que una ontología de propiedades objetivas, de objetos, fixista, nos conduce a una contemplación del cosmos como sabiduría. Y es curioso, porque ha habido algunos autores que, porque han propuesto filosofías de tipo procesual, han sido contemplados con recelo en su época, en su tiempo, por la Iglesia Católica. El mismo Teilhard de Chardin, sin ir más lejos. Es uno de los pensadores pues, más grandiosos que tiene la Iglesia Católica, desde luego, pero bueno, la humanidad, diría yo, y de las filosofías más originales, absolutamente originales, y con una profundidad mística, vamos, impresionante, ¿no? Ya, porque ya fue rehabilitado la figura de Teilhard, pero bueno, en su momento, por proponer ideas de este tipo, tuvo sus dificultades también, ¿no? Es por proponer el cambio de modelo filosófico, que claro, si se cambia el sistema operativo de un ordenador, pues luego vete a saber cómo van a funcionar los sistemas. Entonces, pues como conocemos muy bien el sistema operativo antiguo que tenemos del ordenador antiguo, pues en vez de meter la zarpa, como solemos decir, y vete a saber si lo fastidiamos y provocamos efectos no deseados, pues entonces vamos a quedarnos con el sistema operativo de toda la vida, que es lo más cómodo. Entonces dice Teilhard, pues no, porque hay un sistema operativo muchísimo mejor con el cual la teología, con ese nuevo sistema operativo, va a sacar chispas a todo. Y efectivamente, las propuestas de Teilhard pues son bueno, pues profundísimas, ¿no? Objeto de estudio todavía, desde luego. Si el cosmos es creación divina, entonces es autocomunicación de Dios. Es mensaje, o lo que podríamos llamar revelación natural. Entonces necesitamos recuperar este carácter contemplativo, ¿no? Para ir más allá del intento de dominio tecnológico del cosmos. Maravillarnos con el cosmos, con la profundidad, con los misterios que encierran. Maravillarnos con el fenómeno de la complejidad, el fenómeno de que de la articulación de elementos muy simples emerjan propiedades nuevas que hacen que esos elementos se dispongan de maneras completamente novedosas y vayan generando en una especie de feedback, de bucle, nuevos niveles de realidad que se superan ontológicamente unos a otros. Es decir, capaces de generar un proceso emergente que hace que el umbral ontológico hasta el que podía llegar la realidad sea superado. Superar el propio límite desde dentro. Pues esto no deja de ser absolutamente pasmoso y milagroso. Permitidme la analogía, ¿no? Nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿cómo es que la naturaleza va a más? Va increscendo, no solo en capacidades,
sino en propiedades. O sea, no es que sea simplemente la actualización de las propiedades que ya existían en potencia, como diría Aristóteles. No, es que se trata de la aparición de nuevas potencialidades que no existían. Este es el fenómeno de la complejidad y el milagro de la evolución. Y, hombre, pues viendo eso, uno que es creyente, pues claro, tiene la tentación de decir, por lo tanto, aquí está evidentemente la mano de Dios. Porque el que en la evolución la naturaleza pueda hacer esto, superar su propio umbral ontológico, ¿eso qué es? Una manifestación de trascendencia natural. ¿Cómo leemos o cómo entendemos esto, ¿no? Y podemos dar el salto muy rápidamente a la demostración de la existencia de Dios a través de la evolución, ¿no? Curiosamente, perdón por el pequeño excursus, pero curiosamente un pensador que no es precisamente creyente, que no era, porque ya falleció, Gustavo Bueno. Bueno, pues el profesor Bueno, que era sí, era de Oviedo, era catedrático de lógica y, bueno, pues un pensador, bueno, de los mejores filósofos que ha habido en España en el último siglo. El profesor Bueno, que era ateo hasta la médula, reduccionista confeso, y además tenía una teoría suya, que su teoría de la realidad era la teoría del cierre categorial. Esa es su teoría. El cierre, la realidad está categorialmente clausurada sobre sí misma, se acabó. No hay posibilidad de trascendencia alguna. Bueno, pues esto al profesor Gustavo Bueno, como digo, catedrático de lógica, le llevó a rechazar la evolución. No aceptaba el hecho de la evolución, no las teorías evolutivas, el hecho. Decía que no hay evolución, lo que hay es una actualización de potencialidades que ya existen desde el principio, desde el núcleo del Big Bang. ¿Por qué? Decía, pues porque si se acepta la evolución como aparición de novedad emergente, de novedad de verdad, es decir, de niveles de realidad cualitativamente distintos y superiores a los niveles a partir de los cuales emerge, dice, esto es aceptar la trascendencia, decía Bueno. Lo decía Gustavo Bueno, no lo digo yo. Es más, su frase es, ¿cómo se puede entender que surja algo nuevo, no prefigurado, sin ser creado? Pues fijaros que para un ateo tan lúcido y tan penetrante, tan agudo como Gustavo Bueno, la evolución era, si se tomaba en serio, era un signo de la trascendencia y una puerta abierta para la fe en la creación. Y curiosamente, eso es precisamente lo que le provocó las complicaciones y los conflictos a Teilhard de Chardin. Pues en fin, como has dicho, con la Iglesia hemos topado. Bueno, de la máquina al organismo. En la visión clásica se entendía el universo como un gigantesco reloj, una gran máquina. Cada pieza funciona por separado. Se puede entender pues, el paradigma mecanicista, ¿verdad? En la visión holista y evolucionista, la metáfora principal no es la del objeto mecánico, sino la del organismo vivo. Bueno, ya he comentado algo acerca del cuerpo, de las células, etcétera, pues no voy a abundar. También esta nueva cosmovisión nos ayuda a pasar de lo determinista, de lo aleatorio, al surgimiento creativo, ¿no? La cosmología clásica, mecanicista, era determinista, conociendo las condiciones iniciales de un sistema y teniendo en cuenta las leyes físicas, se puede predecir con exactitud su evolución. Bueno, pues nosotros podemos predecir con exactitud cuándo va a tener lugar un eclipse de Sol o de Luna, con muchos años, incluso igual con siglos de antelación, y desde qué zonas de la Tierra se va a poder ver y todo. Es geometría pura, física y geometría. Entonces, se pensaba que como podemos hacer esto con los astros y a nuestra pequeña escala, se puede hacer con todo, y que todo es igualmente mecánico y determinístico, ¿no? Pero no es así. Los sistemas complejos, que además son la inmensa mayoría, son infinitamente sensibles a variaciones muy pequeñas, que son indetectables, y presentan una cantidad infinita de variables, por lo que es imposible predecir con exactitud la evolución de dichos sistemas.
Si queremos ver un experimento de complejidad que, curiosamente, es muy simple, complejidad muy simple, ¿no? Bueno, pues hay distintos grados y niveles de complejidad. No tenemos más que ver la evolución que siguen dos péndulos dobles. Un péndulo doble es un péndulo normal al cual se le ata un segundo péndulo. Un péndulo normal es lineal, oscila siempre de la misma forma y hace siempre exactamente lo mismo. Sigue las leyes de Newton. Siempre tiene el periodo de oscilación, la velocidad, etcétera, etcétera. No cambia nada. En cambio, si le añadimos un segundo péndulo y lo soltamos, el péndulo empieza a hacer cosas extrañas. Empieza a dar loopings, giros, se retuerce, se sacude, va para atrás, de repente parece que lo estiran para el otro lado. Y pasadas unas cuantas vueltas, ya no puedes prever qué es exactamente lo que va a hacer el péndulo en la siguiente oscilación. Algo tan simple como un péndulo, ¿eh? Si tomamos dos péndulos dobles exactamente iguales, y los dejamos oscilar a los dos desde el mismo sitio, vamos, a la segunda oscilación, cada péndulo está haciendo una trayectoria completamente distinta que no tiene nada que ver con lo que está haciendo el otro. Y parece que las condiciones iniciales eran las mismas. Claro, nos lo parece a nosotros. Lo que pasa es que hay pequeñísimas variaciones que para nosotros son indetectables. Y esto es lo que hace que el comportamiento sea no lineal o caótico, ¿no? Como lo solemos llamar también nosotros. Bueno, de la objetividad a la participación. En la cosmología clásica, mecanicista, se entendía que el observador, el científico, estaba separado del observado y por eso podía describirse con objetividad la naturaleza. Pero solo podemos observar aspectos acotados de la naturaleza y estudiarlos experimentalmente, recortando sus propiedades y su entorno, además de simplificar sus condiciones y reducirlas a unas pocas variables para poder estudiarlo, claro. Entonces, el observador siempre está relacionado con lo observado y la mera observación modifica lo observado. Hacer una encuesta para hacer un estudio modifica el comportamiento de los sujetos encuestados. Observar un átomo modifica el estado del átomo. Y no tenemos otra manera de conocer más que observar. Lo que pasa es que somos conscientes de que al observar estamos proyectando nuestro propio esquema mental de comprensión en el fenómeno, ¿no? Y lo estamos modificando. Como le decían a Miguel de Unamuno, sus alumnos de Salamanca, cuando corregía exámenes, le decían: don Miguel, es que usted, al corregir exámenes, usted es muy subjetivo. Y él les decía: pues claro, porque soy un sujeto. Entonces, claro, es que eso es muy subjetivo. Pues sí, claro, es subjetivo, intersubjetivo, intersubjetivo. Bueno, vamos a pasar, porque si no, me dejo la teología en el tintero. Bueno, ante estos datos de esta nueva ontología y esta nueva cosmovisión cristiana que surge en diálogo con la nueva ontología de sistemas complejos, ¿qué dice la teología? Es decir, ¿cómo entiende la naturaleza como creación? Esta naturaleza que decíamos que era revelación natural de Dios, que es manifestación del Dios creador, ¿de qué forma se puede entender doctrinalmente? ¿Cómo se pueden entender pues, algunos aspectos doctrinales referentes a la teología de la creación, etcétera, ¿no? Bueno, pues los teólogos más actuales que dialogan con las ciencias y con las ciencias de la complejidad a todos los niveles, y que son teólogos y al mismo tiempo pues son físicos o son biólogos, son expertos en ciencias, muchos de los cuales pues han ganado el prestigioso premio Templeton pues de diálogo entre fe y ciencia, pues nos insisten en que el paradigma fundamental o el paradigma que mejor nos hace penetrar en la profundidad teológica de la creación es el paradigma trinitario, la teología trinitaria. ¿Por qué? Pues porque al presentar a Dios como Trinidad se le presenta como un ser intrínsecamente relacional. Y entonces esto tiene efectos sobre la forma de entender su obra creadora y la propia creación, ¿no?
La emergencia de la progresiva complejidad de la naturaleza, a través de esos procesos evolutivos cada vez más complejos descritos por la ciencia, desvela pluralidad y unidad, como decíamos, de los distintos niveles de organización de todo el universo, ¿no? El universo es una gran comunión de distintas propiedades a todos los niveles. La astrofísica, la biología, la genética evolutiva contribuyen actualmente a crear una imagen cada vez más completa y más concreta del proceso de evolución, iniciado con el Big Bang. Cada vez conocemos con mayor precisión y más detalle lo que ocurrió en las distintas etapas de ese proceso en el que sucesivamente aparecieron las galaxias, las estrellas, los planetas, la vida, los seres humanos. La historia evolutiva del universo, descrita de un modo concreto y positivo por la ciencia, es una gran trama sobre la que se manifiesta un gran proceso espiritual. Aquí estamos haciendo ya teología propiamente, por lo tanto, pues podemos utilizar este tipo de expresiones explícitamente, ¿no? La materia va haciéndose cada vez más capaz de albergar propiedades espirituales hasta llegar al ser humano que ha sido creado como capaz de Dios, capaz de recibir la encarnación de Dios, lo que Santo Tomás de Aquino llamaba la potencia obediencial. La presencia del Espíritu no empieza en Pentecostés, podemos rastrearla ya desde el origen del universo. Hace 13.800 millones de años, Dios, la Trinidad de personas divinas, ha estado presente en todos y cada uno de los momentos de la historia del cosmos. Un teólogo actual, ganador del premio Templeton, como os decía antes, que es Dennis Edwards, se hace la pregunta, ¿no? ¿Se puede ser científico y creer en la acción del Espíritu en la creación? Esta pregunta le recuerda a otra pregunta que formula Stephen Hawking al final de su libro Historia del Tiempo. Hawking se hace la pregunta, ¿qué es lo que insufla fuego en las ecuaciones y crea un universo que puede ser descrito por ellas? Con esta pregunta de Hawking se enfrenta todo científico que reflexiona seriamente sobre su actividad como científico y sobre los límites de su discurso. Para Edwards es el espíritu creador quien insufla el fuego, este que metafóricamente menciona Stephen Hawking, ¿no? Edwards entiende la acción del espíritu, por cierto, pues el fuego es uno de los símbolos fundamentales del Espíritu Santo en la Biblia. Bueno, la acción del espíritu la entiende como actividad creativa de un mundo en proceso. No debe de entenderse que la acción del espíritu en la creación se realiza siguiendo un proceso predeterminado o de diseño cerrado, sino precisamente mediante procesos abiertos y dinámicos. Y vuelvo a repetir, porque la Trinidad es una comunidad y una comunión, es por tanto una entidad dinámica, ¿no? Un sujeto dinámico, una red de relaciones, igual que una familia es una red de relaciones, ¿no? Es curioso que precisamente las religiones que creen en la posibilidad de una encarnación de la divinidad son religiones trinitarias, como es nuestro caso o el caso del hinduismo, que también entiende, bueno, los hindúes aceptan sin ningún tipo de problema que Jesucristo era divino. Es una encarnación más de la divinidad, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué el judaísmo o el islam no pueden aceptar la encarnación de la divinidad? Pues porque no tienen esa estructura trinitaria, ¿no? Es la estructura trinitaria que hace que el Dios en el que creemos es un Dios relacional, pues precisamente por su carácter relacional y abierto, por eso puede salir de sí mismo, puede comunicarse, ¿no? En cambio, pues un Dios que sea digamos, desde la perspectiva de un monoteísmo absoluto, un Dios cerrado, clausurado sobre sí mismo, completamente perfecto y autosuficiente, el motor inmóvil, pues no puede salir de sí mismo, no tiene esa capacidad de trascender, ¿no? Y hay un problema. Entonces, ¿cómo Dios, si es perfectamente uno y no hay más que ese uno absoluto, cómo se relaciona, cómo puede salir de sí mismo para revelarse, para comunicarse a las criaturas? Se obvia el problema de la creación, cómo ha creado. Pero bueno, ¿y cómo se relaciona luego con las criaturas? Pues a través de los ángeles. Entonces empezamos a poner ángeles entre Dios y nosotros, que son los mensajeros de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se puede comunicar directamente, de forma inmediata,
directa, de tú a tú, con una criatura, porque el salto es infinito. Entonces se necesita la intermediación de esos seres espirituales. Claro, lo que no contempla la angelología judía, por ejemplo, es que el salto desde el ángel a Dios es exactamente el mismo que desde el ser humano a Dios. Porque el ángel no deja de ser, por muy perfecto que sea y muy espiritual, una criatura. Pero no es Dios, no es divino. Entonces, pues cada vez van poniendo series de ángeles más. Bueno, bien, pues todo el tema de la angeología, ¿no? Es igual que cuando nosotros decíamos en los mitos antiguos de la creación y tal, en el Popol Vuh y en otros mitos, ¿y la Tierra dónde está? Pues está en el vacío. ¿Y dónde se sujeta la Tierra? Pues está sobre el caparazón de una tortuga gigante, que se conoce que era lo más duro que conocían los antiguos, ¿no? El caparazón de una tortuga gigante. Y esa tortuga pues está sobre otra tortuga, y esa pues sobre otra y otra y otra y otra, y mete todas las tortugas que quieras, ¿no? Bueno, pues algo así. Bueno, teología del espíritu creador. El espíritu es nuevas imágenes que quizá pues, bueno, nos puedan sonar un poco novedosas, pero en realidad forman parte de la tradición pues, más clásica y más arraigada de la Iglesia, ¿no? El espíritu como comadrona que ayuda a dar a luz, que ayuda al universo, claro, a dar a luz, ¿no? Sus propias capacidades. Esta imagen pues, es concretamente de San Basilio, y que es un teólogo, un padre de la Iglesia, que dice que bueno, pues en esa expresión que hay en Génesis capítulo 1, el Espíritu del Señor estaba sobre las aguas primordiales, ¿no? Dice, eso de que estaba, se puede traducir de varias formas, ese vocablo hebreo, ese verbo, ¿no? Puede ser estar encima de las aguas, sobre. Puede ser se cernía, hay otros traductores que traducen como se cernía sobre las aguas. Y dice San Basilio, pero quizá lo mejor es abrigaba las aguas. Y dice San Basilio, además, en uno de sus textos, como un ave abriga los huevos para incubarlos, para darle el calor y hacer que del caos surja el cosmos, ¿no? Bueno, es un universo en evolución, es inacabado, es abierto, no sabemos lo que puede llegar a ser, y el espíritu parece como ese aliento creador, ese aliento que da calor, que infunde calor y que abriga y cuida y protege las posibilidades de interacción de la propia materia para dar a luz lo nuevo. Es una potencia que ayuda. El Espíritu Santo es para Edwards más que una comadrona que ayuda desde fuera, porque el Espíritu también otorga potencia a la creación desde dentro, de forma misteriosa. Esto es algo también típico de las formas causales de los sistemas complejos. En un sistema complejo hay básicamente dos tipos de causalidad: la causalidad que ejercen las partes sobre el todo y la causalidad que ejerce el todo sobre las partes. Hay una causalidad, digamos, de abajo arriba y otra de arriba abajo. La de arriba abajo es la del todo sobre las partes. Es una causalidad más holística, ¿no? En las partes, precisamente por estar estructuradas de una determinada manera, por la forma en que están estructuradas, por la estructura del sistema, adquieren unas propiedades que por sí solas pues no tendrían. Es la estructura lo que les da las propiedades a las partes, ¿no? De tal manera que es tan importante o más el elemento estructural como el elemento material, de qué están hechas esas partes o qué propiedades físico-químicas pueden tener, ¿no? Pues pensemos, sin ir más lejos, en las propiedades físicas del carbono, que es la base de la vida. Pues bueno, los átomos de carbono tienen unas propiedades físicas, atómicas, etcétera, ¿no? Unos valores, unas valencias, etcétera. Bueno, pensemos en las propiedades del carbono ahora dentro de una estructura, en la mina de un lápiz, que es una estructura de grafito. Pues tienen unas propiedades, con el lápiz se puede dibujar, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una plasticidad, se puede quemar para obtener energía. Ahora pensemos en los átomos de carbono cuando adquieren la estructura de diamante, porque el diamante no es otra cosa que carbono puro cristalizado.
Entonces resulta que esos átomos del diamante ya no pueden dibujar, pero sí pueden cortar un cristal. En cambio, los átomos de carbono de la mina de lápiz no pueden cortar un cristal. Y siguen siendo átomos de carbono los dos. Y los mismos átomos de carbono. Entonces, ¿de dónde sale este cambio de propiedades físicas de un objeto que solo está hecho de carbono? Por eso decía antes lo de la Alhambra, ¿eh? Está hecha de ladrillos. Entonces, no es más que ladrillos. Muy bien, el diamante está hecho de carbono. Por tanto, no es nada más que átomos de carbono. No, 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 no. No, son átomos de carbono con una estructura determinada. Y eso es lo que cambia todo. Entonces, la estructura genera relaciones de causalidad que transforman a los objetos desde arriba a abajo y provocan un bucle, un feedback de abajo a arriba, ¿no? El Espíritu Santo, dice Edwards, actúa desde fuera y desde dentro. Causalidad ascendente y descendente. Bueno, el universo evoluciona en su relación con Dios. La teología actual nos presenta una forma particular de este panenteísmo. Panteísmo es todo es Dios, todo es divino. Panenteísmo es que todo está en Dios. O sea, que Dios es pues como el hábitat nuestro, el aire que respiramos. Vamos, el medio en el cual nos encontramos, ¿no? Como dice San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. La teología concibe al Creador capacitando a las criaturas para que tengan autonomía, tengan integridad propia. Ve a la creación como un acto libre de autolimitación divina. Esto también puede sonar como muy novedoso, pero es también parte de la tradición, no solo cristiana, sino también de la teología judía, que manejan este concepto de autolimitación de la divinidad para permitir que existan las criaturas, como una relación que tiene impacto sobre las criaturas y también sobre el Creador. Yo creo que uno de los aspectos teológicos en los que las ciencias de la complejidad nos pueden ayudar a desarrollar es esta imagen más auténticamente, no sé, de rostro más cercano y más humano del Dios creador que nos acompaña, ¿no? Cuando decimos que Dios es Padre, y como decía Juan Pablo I, es Padre y sobre todo es Madre, una de las pocas cosas que pudo decir el hombre, porque murió prontísimo al de muy poco de ser nombrado Papa, pues lo que estamos diciendo es que, a ver, que no podemos pensar a Dios como un Dios estático, hierático, que se relaciona majestáticamente con sus criaturas. No, esto no sería un padre o una madre normal. No sé, es cuando la madre o el padre se tiran por el suelo con el niño recién nacido para jugar con él y hacerle carantoñas y hacerle tonterías y que el niño haga ruidos, pues esto no es una pérdida de la dignidad divina. No es el padre o la madre no se están rebajando. Fíjate qué bueno soy, que me rebajo al nivel de mi hijo para jugar con él. No creo. Es decir, un padre o una madre normales no razonan así. Lo hacen espontáneamente y movidos con todo el amor del mundo, ¿no? Y esa alegría del niño les afecta positivamente. No podemos pensar que nuestros actos, nuestra felicidad o nuestra tristeza no afectan a Dios. Porque eso sería pensar en un Dios monolítico, clausurado sobre sí mismo, muy perfecto, pero tan perfecto que no es capaz de ningún tipo de cambio o de modificación en su propio ser, cuando resulta que es una trinidad de personas en constante interrelación. Bueno, Rahner también, como no, pues tiene, con esto ya voy a terminar porque si no, no dejo espacio para el diálogo. Rahner también habla de estas cuestiones, ¿no? En diálogo con las ciencias, toma muy en serio todo el fenómeno de la complejidad del universo, de la evolución, y Rahner detecta en el universo algo que él llama autotrascendencia activa, que es el proceso por el cual Dios da a la misma creación la potencia para producir algo radicalmente nuevo. Claro, cuidado porque esto Rahner lo llama autotrascendencia activa, pero Santo Tomás de Aquino
que no sabía cómo llamarlo, pero que también lo detectó en un comentario que tiene, precisamente un comentario a la física de Aristóteles, un comentario crítico a la física de Aristóteles, dice que en la naturaleza podemos encontrar, dice, no son las palabras textuales del todo, pero bueno, es la idea. Dice, podemos encontrar como una especie de arte divino que posibilita que las criaturas evolucionen por su propio pie, de forma autónoma, desarrollándose por sí solas, ¿no? Dice, es como, y pone el ejemplo, es como si el constructor de un barco pudiese darles a las maderas del barco la capacidad de que se ensamblen por sí solas sin necesidad de que medie ningún artesano. Y es decir, y veamos cómo se va constituyendo el barco de una forma increíble. Entonces, esto es lo que dice Tomás de Aquino. No lo llama autotrascendencia activa, pero en el fondo es exactamente lo mismo que dice Karl Rahner, lo mismo. Dios actúa desde el interior de las criaturas. En la concepción de Rahner, Dios no es pensado como interviniendo desde fuera, desde el exterior, sino que Dios potencia desde dentro el proceso de la creación continua, dándole constantemente la capacidad de autotrascenderse. Y vale, pues eso, la imagen del Dios artista, que los artistas también son creadores, o sea, es una imagen muy adecuada. Un artista realmente crea, y crea cosas que van más allá de sí mismo o de sí misma. Y las imágenes de Dios más adecuadas pues son eso, el Dios artista, el Dios padre-madre, que tiene esa relación especial afectiva que hace madurar y hace crecer al hijo, que permite los errores, las equivocaciones de la niña o del niño pequeño, para que tenga autonomía, precisamente, para que no sea dependiente, ¿no? Estar encima atosigando al niño constantemente. Cuidado, no te caigas. Bueno, pues si te caes, ya está, te levantas. Y por lo tanto, y el Dios también, en el sentido de que habla Rahner, de empujar pero sin atosigar, acompañar pero sin imponer, desde dentro, no desde fuera, pues es un Dios de tipo educativo, educador, vamos a decir así. El acto educativo no consiste en imponer desde fuera una serie de contenidos, sino que consiste en posibilitar el desarrollo de capacidades. Y las capacidades ya están en el haber de la niña o del niño. Así que el educador lo que hace es acompañar, como ese espíritu que dice San Basilio que acompaña a la creación, para que esas posibilidades se vayan desarrollando, ¿no? Y vayan saliendo del niño o de la niña, ¿no? Saliendo de dentro, no es que tengan que ser inculcadas desde fuera. Bueno, pues estas serían un poquito pues algunas imágenes que podemos encontrar en el discurso de algunos teólogos actuales, algunos, otros menos contemporáneos, pero bueno, también igualmente recientes, como el mismo Rahner, ¿no? Cuyo magisterio teológico sigue teniendo plena validez y actualidad. Y nada más, pues espero que les haya interesado la comunicación. Y nada, pues si quieren comentar alguna cosita, pues adelante. Gracias, Miguel Ramón. Bueno, ha sido una buena conclusión de las 3 conferencias anteriores sobre la complejidad y la fe. La fe, una fe entendida pues profundamente con los subrayados que realmente cambian de alguna forma el rostro de Dios, como se ha visto en la historia, como ven todavía en la Iglesia dividida en muchas clases de fe. La complejidad de la fe comenzó así a pensarse esta conferencia dentro de la complejidad. ¿Cuánta complejidad, cuántas formas de pensar, de llegar al rostro de Dios, cuántos rostros de Dios en los mismos creyentes católicos? Y bueno, esta es una pista maravillosa, muchas gracias. Que la gran pregunta sería, ¿y el sujeto capaz de tener esta fe? La antropología que se necesita para que realmente pueda contemplar a Dios desde ahí. No tan racionalista, más contemplativa, más tierna. ¿Alguna reacción?
Sí, mira, es que esto mismo me recuerda a una cosa que dijo Teilhard de Chardin desde un simposio al que acudió en Pekín en el año 1936. Estaba Teilhard de Chardin en Pekín. Bueno, en aquel tiempo pues él no podía enseñar porque le habían prohibido la cátedra, no podía publicar, no podía predicar. Entonces dijo, pues mira qué bien, tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que me gusta, que es investigar. Y entonces se fue a China y estuvo en China excavando en distintos yacimientos geológicos y paleontológicos. Y bueno, pues produjo varios descubrimientos importantísimos por los cuales fue reconocido como experto internacional, asesor del gobierno chino en cuestiones de paleontología. Fue reconocido por el gobierno de Pekín cuando se le cerraban todas las puertas en otros sitios. Curioso esto. Bueno, pues allí desde Pekín, en un simposio que organizó la Academia de Ciencias de China, dice, en una carta que escribe, dice, el otro día asistí a la conferencia que dio un simpaticísimo profesor de Harvard, un profesor que se llamaba Parker, dice, y me di cuenta, dice, que el profesor Parker en realidad tampoco estaba tan lejos. La conferencia que dio era sobre el despertar de la inteligencia en el animal. O sea, cómo en los animales se produce un proceso de evolución que posibilita el desarrollo de estructuras cognitivas cada vez más potentes, ¿no? Más adaptativas al medio. Entonces decía, hombre, oyéndole, dice, me di cuenta de que no estaba tan lejos su exposición, aunque la exposición era más bien de tipo empírico y positivista. Y entonces, dice, me di cuenta de que, claro, se necesitaría algún tipo de mediación para esto, ¿no? Es decir, para eludir esa especie de reduccionismo positivista. Dice, y quizá con algún tipo de reflexión filosófica se podría ayudar al profesor Parker a que supere esa especie de, bueno, pues de planteamiento netamente positivista, que no es malo en sí mismo, porque forma parte de la ciencia, porque la ciencia tiene un momento analítico que es basado en el dato positivo, empírico, pero claro, la ciencia no se puede quedar solo ahí, sino que, como decía antes, tiene que realizar algún tipo de reflexión filosófica sobre el significado de esos datos. Y entonces dejarse impactar por el significado de los datos, que es lo que tú comentabas de bueno, una antropología que te permita maravillarte, impactarte, superar el puro dato físico, ¿no? Muy bien, bueno, pues levanten la mano los que quieran reflexionar, subrayar, hacer alguna pregunta sobre todo lo bueno que nos ha dicho. Aquí a Arantxa, breve, Arantxa, pero a ver la pregunta rápida. ¿Cómo se explica usted el lenguaje sencillo de los evangelios con palabras como teleológicamente hablando, las neuronas del recién nacido se dirigen al cerebro y todo esto? Cuando Jesús, nos ha hablado con parábolas para que entendiésemos y los científicos se alejan tanto del lenguaje de la gente común y incluso yo soy médico de la gente que es médico. Yo he oído la conferencia y me ha parecido extremadamente compleja. Ya está. Gracias. Sí, mea culpa, ¿eh? Mea culpa. Esto es verdad. Arantxa, vaya por delante, que reconozco que, a ver, que los distintos profesores de distintas áreas tenemos un vicio que es el de la jerga. Entonces, pues cuando se hace una conferencia de este tipo, es inevitable, muchas veces, igual sí que es evitable, con más esfuerzo, igual sí que es verdad que se podría hacer algo todavía pues, más sencillo y más cercano, con un lenguaje no tan elaborado igual filosóficamente, pero a veces es difícil superar la jerga en la que se expresa uno, pues porque estamos acostumbrados
metodológicamente a trabajar así, pero sí que es verdad, y te agradezco pues, el que aportes esa visión crítica, porque es importante, ¿eh? Sí podemos, debiéramos de comunicar de una forma pues, más sencilla y no con tantas palabras de teleológico y no sé qué, ¿no? Pues sí, sí, es cierto, es verdad. ¿Alguna otra mano? Ahí mismo, ¿no? Allí. A la fe siempre se le reprocha o a la existencia de Dios el problema del mal y del sufrimiento, particularmente el sufrimiento de los inocentes. Entonces, en esta visión que usted nos ha aportado, que es un gran desafío, quizás no lo llegamos a entender, pero bueno, nos lleva usted a vislumbrar estas nuevas reflexiones, estas aportaciones de la ciencia, y afectan en alguna medida al famoso problema de la existencia del mal. Gracias. Bueno, a ver, el problema del mal es el gran escollo, no solo de la teología, sino también de la fe, quizá más de la teología que de la fe. Y es un problema pues, que obviamente no está resuelto. No es un problema resuelto. Existe el mal, existe el sufrimiento y además es un mal y es un sufrimiento que nosotros entendemos que no tendría que estar ahí. Y por eso es un escándalo. Pero también caigamos en la cuenta de una cosa. Esto es algo que decía un gran teólogo que ya murió bastante joven, por cierto, una desgracia, Juan Luis Ruiz de la Peña. Decía que, a ver, que si para nosotros el mal y el sufrimiento supone un escándalo, es porque situamos el mal y el sufrimiento desde el a priori de la existencia de un Dios bueno y providente. Entonces es cuando el mal no se entiende, decía Ruiz de la Peña. Es decir, si realmente dijéramos, como decía Epicuro, ¿no? El mal existe, luego Dios no existe. Si realmente aceptásemos este planteamiento, entonces el mal dejaría de ser un problema. No lo viviríamos como un problema, porque el mal, el sufrimiento, el dolor serían datos puramente empíricos de la existencia. Y si nos hemos cerrado a un planteamiento de trascendencia, entonces lo que hay es lo que hay. Nadie se preguntaría por algo más. Nadie buscaría otra cosa. Como mucho buscaríamos evadirnos del dolor porque es desagradable. Pero no haríamos valoraciones ontológicas, perdón por la palabra, acerca de si es que eso debe de ser así o no debe de ser. Esa pregunta ontológica no tiene sentido, o sea, por la pertinencia o impertinencia de la existencia del mal y del sufrimiento, a no ser que en el fondo pensemos que la hipótesis más plausible y más humana es la de la existencia de un Dios bueno. Lo que decía Ruiz de la Peña es que es precisamente la fe en la existencia de un Dios bueno lo que hace que el mal sea un escándalo. Con lo cual, hábilmente lo que hace Ruiz de la Peña es retorcer el argumento y convertir el mal y el dolor en una demostración de la fe básica de la humanidad o del ser humano, que anhela un horizonte último, trascendente, que permita superar precisamente el mal y el dolor. Es verdad que con esto Ruiz de la Peña no responde a la cuestión del mal, pero lo que sí hace es resituar el problema de otra manera. Y desde la perspectiva de la complejidad, de un Dios que es interrelación, que es que tiene una comunicación, vamos a decir, biunívoca con la creación. ¿Cómo afecta el problema del mal y el sufrimiento a Dios? Pues precisamente la revelación cristiana es toda ella, como decía
Urs von Balthasar, un monumental ejercicio que coloca el mal en el corazón de Dios. Lo afecta hasta tal punto pues que sin el dolor y sin el sufrimiento del Hijo en la cruz no podemos entender qué es lo propio del Dios cristiano, que se nos revela precisamente ahí, en el corazón de las tinieblas, ¿no? En el misterio de la muerte del inocente, muerte culpable, además, injustamente realizada, ¿no? Es decir, la revelación cristiana lo que nos hace es presentar un Dios que, precisamente porque acompaña a la criatura, sufre con ella. Y a través de ese sufrimiento compartido puede generar un espacio de esperanza. Siempre se puede hacer un argumento de tipo más frío, más racionalista, y decir, hombre, como decía Leibniz, pues Dios, puede elegir crear o no crear, pero si elige crear, va a tener que crear seres finitos, y dentro de la finitud y de la contingencia entra en la cuota de las características existenciales de la criatura la limitación y, por lo tanto, la enfermedad, el dolor y la muerte. El hecho de que Dios haya creado un mundo significa que, a pesar de la limitación, del dolor y de la muerte, los elementos positivos pesan mucho más en la balanza que los negativos. Pero claro, esto se puede decir muy alegremente y muy teóricamente, así visto desde fuera, como a quien no le va la cosa, pero si esto se lo estás diciendo a una de los padres o madres que han perdido a sus hijos en el terremoto de Turquía, pues te pueden mandar a paseo con total tranquilidad, y es normal. Entonces, pues vamos a ver, no hay una respuesta de tipo teórico para el problema del mal, es una cuestión existencial, es una piedra de escándalo ante la cual los seres humanos, todos creyentes y no creyentes, tenemos que tomar partido. Interpela directamente a nuestra libertad personal y al sentido de nuestra existencia, ¿no? Creo que un Dios como el que se nos revela en los datos de las ciencias de la complejidad, etcétera, ese Dios abierto, evolutivo, que acompaña, dinámico, que abriga los procesos, que apoya a la materia en su aventura, que apoya al ser humano en su aventura, pues hombre, es un Dios que es mucho más capaz de entender desde dentro el problema del mal, porque lo sufre, ¿no? Que padre, pues cuando ha visto sufrir a su hijo, no sufre con su hijo. Quizás sufra hasta más que el propio hijo, porque se le suma el sufrimiento del hijo, que lo hace propio y amplificado por la sensación de impotencia de que no puede hacer nada, porque el que tiene que resolver la situación es la hija o el hijo que está sufriendo y que no puede. Y esto ocurre en el corazón de Dios. En fin, es una respuesta que no es respuesta. Ya lo siento. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el mal es un escándalo? Porque un escándalo es algo difícil de entender, no comprendemos, qué raro, pero escándalo, ¿por qué escándalo? Sí, escándalo en el sentido de que es algo que no tendría que pasar, absolutamente no debería de pasar. Es decir, que no tiene razón o no tiene lógica. Se puede entender que el sufrimiento es fruto, ya digo, pues de la debilidad humana. O sea, podemos entender algún tipo de mal se puede entender, algún tipo de mal. El sufrimiento, una enfermedad, yo qué sé, o la muerte físicamente. Pero, no sé, el sufrimiento de los inocentes, de los niños pequeños, el sufrimiento atroz de las personas que se mueren de hambre, el sufrimiento de los pueblos que, pues eso, ¿no?, que son expoliados, como decía el otro día, con el expolio de los pueblos del sur, con el tema de las industrias extractivas y todo esto, el extractivismo. O sea, todo el dolor que el mismo ser humano genera hacia sus semejantes, pues es que no se puede entender eso. Es un escándalo, eso no es racional, ¿no? Sí, a ver, los griegos, claro, Epicuro es el primero que se plantea el problema este del mal, ¿no? Claro, para un griego Dios es el logos, es la racionalidad.
Entonces, ¿cómo vas a creer que existe un Dios que es la racionalidad cuando produce unas criaturas que son capaces de actuar como estamos actuando? Oye, quizá una de las preguntas gordas que se pueden hacer en teología es cómo podemos seguir defendiendo a estas alturas que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido somos imagen de Dios? Entonces, eso es un escándalo. Las cámaras de gas de los nazis es un escándalo absoluto. Esto, el propio Papa Benedicto, en el memorial del Holocausto, allí se quitó el solideo, se hincó de rodillas, se tumbó, se tiró en el suelo y estuvo orando, y tiene una oración realmente impresionante sobre el no entiendo cómo has permitido esto. Eso es un escándalo. Las palabras de Cristo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Es un escándalo. ¿Por qué el mal va a triunfar sobre el justo? Bueno, pues la fe lo que nos dice es que por encima del escándalo, por encima del mal, hay la esperanza fundada de una redención última, de un rescate. Esto es lo que nos dice la fe. La fe que la vivimos en esperanza, como dice San Pablo, in spe. Estamos salvados in spe, claro, en esperanza. Pero todavía no se ha manifestado con claridad, O sea, todavía nos estamos jugando el tema exactamente igual que los agnósticos, los ateos y cualesquiera otros. Y vuelvo a insistir que el tema del mal es un escándalo también para los ateos. Y diría Ruiz de la Peña, habrá que preguntar a los ateos por qué. Aquí sí que habría que hacer la pregunta. Si no crees en nada, entonces ¿por qué te escandalizas de lo que hay? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Además de agradecerte profundamente todo lo que nos has iluminado, orientado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, hay un cambio en la conferencia del último día de José Luis Rebordinos, que se ha visto de pronto lleno de festivales de cine, a donde tiene que acudir, ahora mismo está en Berlín, etcétera, y nos propone que la última conferencia, la complejidad cultural reflejada en el cine, sea el 20 de abril. El 20 de abril será la clausura de este ciclo de la complejidad que nos rodea. Muchas gracias y muchas gracias a ti, Miguel Ramón.